Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Este que le habla el pastor Jesús Méndez, pastor de la Iglesia Presbiteriana Reformada Refugio de Amor en San Sebastián. En esta hora pues nos disponemos a traer un estudio más, una entrega más de estos videos que estamos subiendo poco a poco, los jueves y los domingos, así cubriendo en la parte de los servicios que dábamos en forma rutinaria aquí en la iglesia, que eran los jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana, culto de adoración al único Dios verdadero. Así que en esta hora les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por escuchar estos videos, por sus comentarios, por los likes que les dan y sobre todo por confiar y tener su fe puesta en la esperanza que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo en la redención, en la expiación de los pecados a causa de su sacrificio perfecto. Esta gracia es merecida, sobre todo eso, que Dios los bendiga de una manera grande y con mucha paz en medio de todo lo que está pasando. Bueno, hoy es jueves 26 de marzo del 2020. Estamos a las 1:50 de la tarde grabando este video aquí en la iglesia. Les digo nuevamente, me encuentro solo en las facilidades de la iglesia para no exponer a ningún hermano a contagio o acercamiento, respetando el aislamiento físico, el aislamiento social que ha decretado los gobiernos para así de alguna manera detener o frenar esta pandemia, ¿verdad? Porque sabemos que el ser humano tiene una responsabilidad, la responsabilidad humana. Dios nos ha dicho a través de su palabra que el avisado, aquella persona que tiene conciencia, inteligente, racional, ve lo que está mal y se aleja, se aparta de esa zona donde te pueden hacer daño o donde está mal, ¿verdad? En la medida que nosotros podamos. Bueno, ya dando esa introducción de cómo nos estamos comportando y de qué manera estamos haciendo todo este proyecto, quisiera hacer una oración para dar inicio y reseñar algunos libros, o más bien no reseñar, más bien darle algún material para que puedan leer en sus casas si es que los tienen, o quizás los tienen y no los han observado, o para cuando pase esta pandemia, pase todo esto, pues usted pueda adquirir alguno de los libros que les voy a recomendar que utilicé para el estudio de este día. Así que vamos a hacer una oración para encomendarnos al Señor Jesucristo, pedirle perdón, porque somos sumamente pecadores. El primer pecador de esta iglesia, este servidor Jesús Méndez, el único que es perfecto, santo, puro, bueno, nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a hacer una oración. Padre, gracias por este tiempo que nos permite a través de estos medios, Señor, la internet, bendecir a tu pueblo, mi Dios, a través de tu palabra, la enseñanza. Te pido Espíritu Santo que nos lleve a toda verdad. Tú prometiste llevarnos a toda verdad. Nos encomendamos a ti. Ilumina nuestros corazones, por favor, Señor. Pon en nosotros el querer como el hacer. Que esta palabra sea cayendo en buen territorio, en buen corazón. Que germine, produciendo el 100 por 1. Señor, tus bendiciones. Todo esto lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amoroso, Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, para empezar, ya este sería el tercer video que estamos grabando por causa de lo que está aconteciendo. Estoy tratando de subirlos de media hora solamente porque después se me complica subirlo a la plataforma de Facebook. Vamos a ver cómo hago, porque tengo mucho material para el tema de este día. Libros que les voy a recomendar antes de dar inicio al estudio. Pues por supuesto, usted como cristiano pues tiene que leer la Biblia, así que yo le exhorto a aquellos que tienen un poquito de pereza en la lectura. Esto es una recomendación muy mía, ¿verdad? No necesariamente la tienen que compartir otros pastores, pero mi recomendación es, y la he dicho por muchos años en la iglesia, que aquel que no tiene ese amor por la lectura todavía, Dios no ha colocado en ellos el hambre por seguir leyendo, ¿verdad? Yo sé que hay muchos hermanos que lo están pidiendo. Dios, por favor, dame hambre por la lectura, y que yo
que se me haga fácil leer, entretenido, disfrutar, aprender a través de la lectura, pues yo les recomiendo a aquellos que son un poquito más perezosos que lean Marcos, el Evangelio según San Marcos. Son 16 capítulos, se le llama, algunos estudiosos le llaman el periódico de la Biblia, no por burla, sino porque es rápido, es de acción, se ve mucha acción en Marcos, es uno de los más antiguos, y allí puedes ver el Evangelio en toda su plenitud, para que después lo unas a los demás evangelios, ¿verdad? A Mateo, Lucas y Juan, y así puedas entender con más claridad el Evangelio de Jesucristo. Pero es una buena forma de empezar leyendo Marcos. Un capítulo por día, son 16, en 16 días lo deberías terminar. También estoy recomendando la teología sistemática. Ahí se ve al revés, ¿verdad? Porque tengo la cámara al contrario, pero la teología sistemática de Louis Berkhof es una de las que estoy utilizando. Excelente teología sistemática. Un hombre, le decía el pastor Carlos Cruz en esta mañana, que es un hombre con una comprensión teológica increíble. Dios bendijo a este hombre con una sabiduría increíble. Lo recomiendo al 100%. Teología sistemática de Louis Berkhof. También utilicé la Confesión de Fe de Westminster. Esta es para clases de estudio de Williamson. Tiene unos comentarios excelentes también. Una obra maestra excelente. Hablaba con el pastor Roberto y los dos estamos de acuerdo que es una obra excelente. Y la Confesión de Fe de Westminster de Williamson. También le recomiendo La Soberanía de Dios de A.W. Pink. Preciosa. Es un librito precioso. Al igual que Escogidos por Dios de R.C. Sproul, también es excelente. Pero este librito, muy bueno. También utilicé en parte la teología sistemática reformada de Joel Dickey. Este es el volumen o el tomo 2, número 2. La utilicé en parte, ¿verdad? En algunos detalles que saqué. Así que esta está saliendo nueva en todas las editoriales. Es excelente también. Excelente. Así que luego les seguiré recomendando algunos libros más que he leído y he tenido la oportunidad de disfrutar de ellos. Ninguno, claro está, va sobre la palabra del Señor, la Biblia. La Biblia es la única regla de autoridad, de fe y de conducta. Es la sola escritura, es lo que nos define a nosotros las iglesias reformadas. Nosotros creemos que Dios ha hablado y ha hablado a través de su palabra, y en ella nos anclamos en la escritura, ¿verdad? Mi conciencia, como dijo Lutero, está atada o presa a la escritura de nuestro Señor. Bueno, hermano, ya van 8 minutos que llevo hablando sobre estas recomendaciones y toda la introducción. Vamos a ver cómo hacemos. Tenemos el estudio de este día. Le puse por título La doctrina de la salvación y el orden de la salvación, o como se le dice en latín, Ordus Salutis. Esa es el orden de la salvación. Y en esta primera parte, o en la primera entrega de este estudio, porque con el favor del Señor, pues el jueves próximo, pues tendré la segunda parte de este estudio, ¿ok? Que ya sería más bien hablando sobre la salvación, cómo es que Dios produce esa salvación, o cómo es el protocolo o la secuencia de la salvación en nosotros, cómo es que sucede. Ya estoy en esa segunda parte, voy a hablar de Dios hacia nosotros y lo que provoca en nosotros acercarnos a Dios. ¿Qué es lo que sucede? Esa sería la segunda parte. Hoy quiero hablar, Dios es el dueño de la salvación. Dios, el dueño de la salvación, es esta primera parte. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar hablando sobre este estudio. Y este estudio, como bien le estoy diciendo, trata sobre la salvación, que se le conoce en términos teológicos, una palabra un poquito extraña, como muchas otras palabras que quizá no muchos hermanos conocen, pero se le llama soteriología. Ese es el estudio o la doctrina de la salvación, y estamos siempre haciendo énfasis en lo que es la salvación como la cree el cristiano o el creyente, ¿verdad? Se le determina así en todos los ámbitos cristianos, soteriología. Ese es el término que se utiliza para describir cuando estudiamos o hacemos profundidad
y estudio en la salvación o en la doctrina de salvación, debí decir. En esta primera clase quisiera definir la salvación como una obra exclusiva de Dios. Ese es mi punto. Hacia ahí es que me dirijo, ese es mi norte. Eso es lo que quiero enseñar en este día. Que Dios es el dueño de la salvación, exclusivamente de Dios hacia sus hijos. Esa es la intención de este servidor en esta mañana o en este día, ¿verdad? Porque lo vamos a ver de noche. O como le hemos titulado a esta enseñanza, Dios, el dueño de la salvación. Dios, el dueño de la salvación. Ese es el tema que quisiéramos tratar. Y como le mencioné en los libros, cuando hicimos entrada, que le recomendé algunos libros, pues le recomendé el de Teología Sistemática de Berkhof. Y Berkhof dice en su libro, que habla sobre una sección sobre la soteriología o la doctrina de la salvación, y voy a citar, dice, lo que él escribe sobre lo que es la salvación, trata de la participación de las bendiciones de salvación al pecador y su restauración al favor divino y a la vida en íntima comunión con Dios. Eso es lo que dice el fin de la cita. Antes de continuar, yo debo hacer una aclaración. Nosotros, las denominaciones reformadas, en nuestro caso, las iglesias presbiterianas reformadas, a la cual pertenecemos, nosotros pertenecemos a la denominación OPC, ¿verdad? O OPC, que está suscrita allí en el estado de New Jersey. Nosotros pertenecemos a esa denominación y nosotros creemos fielmente, escuche bien, la fe reformada, las iglesias reformadas del siglo XVI, XVII, hasta el día de hoy, nosotros creemos fielmente que la salvación es de Dios. Escuche esto, que la salvación es de Dios, Dios es quien la otorga. Quiero que entienda esto claro, por favor. Es Dios quien escoge al individuo para salvación, es Dios quien lo capacita para entender el mensaje de salvación. Es Dios el que cambia el corazón de piedra y coloca uno de carne. Eso es una obra, un milagro de Dios. Y todo se hace bajo la regeneración del Espíritu Santo de Dios. De esta manera, los elegidos responden de manera eficaz y positiva a la salvación. ¿Ok? Eso es lo que nosotros creemos sobre la salvación. Como dice Ezequiel, en Ezequiel capítulo 36, versículo 26, y le aclaro que voy a utilizar muchos versículos, voy a tratar de darle un poquito más rápido. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, usted lo graba, le da para atrás al video, o puede darle para atrás. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Se dio cuenta? Que el que pone el corazón nuevo es Dios. Dios es el dueño de la salvación. Dios quita nuestro corazón de piedra que no responde positivamente al Evangelio, coloca uno de carne para responder eficazmente y positivamente al Evangelio de salvación del Señor Jesucristo. Me imagino que algunos estarán diciendo, ¿verdad?, los escépticos y los que se complican un poquito la vida pensando en esa mente infinita de Dios comparada con la de nosotros, con una mente finita. Y hay muchos misterios que no podemos entender de la teología. Me imagino que se estarán preguntando, pero eso es un acto de injusticia divina cuando Dios hace eso. En cierta manera hay una injusticia divina. Pues vamos a tratar de responder a eso. Entonces, una de las preguntas que coloqué sería: ¿será injusto Dios por salvar a muchos, pero no a todos? Yo vi una pregunta: ¿será injusto Dios por salvar a muchos, pero no a todos? Es una pregunta válida. Está bien hacerla. Los seres humanos tenemos muchas dudas, muchas preguntas. Pues primeramente, para ir contestando, ninguno merecía la salvación. Ninguno de nosotros merecía la salvación. Partiendo de esa premisa, ninguno de nosotros merecía la salvación. Dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de su gloria, refiriéndose a la gloria de Dios.
sea que ninguno era merecedor de estar en la presencia de Dios. Partiendo de ahí, quiero que esté claro en eso. Es bíblico. También dice en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros, para hacer pie y fuerza a que es Dios el que primero actúa en la doctrina o en el sistema de salvación. Dice Juan, y está hablando el Señor Jesucristo. Ahora bien, la contestación corta de la pregunta de que si Dios es injusto porque salva mucho pero no a todos, pues es que no es injusto. Dios no es para nada injusto. Dios es misericordioso, ya que salva a un grupo de la condenación eterna. Voy a dar la contestación bíblica sobre este particular, por qué Dios hace esto. La contestación bíblica, por favor, escuche bien con claridad. Y yo quisiera que luego que yo lo diga, usted vaya a su Biblia, lo busque y lo lea, apunte y medite en esto que voy a decir. Que por cierto, algunas congregaciones no predican sobre Romanos capítulo 9 por la complicación que tiene el texto. No es ninguna complicación para nosotros lo de fe reformada, pero sí para otras denominaciones. Romanos capítulo 9, versículos 14 y 16. Y le aclaro, no estoy en contra de ellos, de los que tal vez tengan conflicto con el texto, en parte, porque yo sé que aman a Dios sinceramente. Otras denominaciones, muchas denominaciones aman a Dios sinceramente y verdaderamente, ¿no? Pero nosotros entendemos que en esta parte pues no están correctos en este sentido. Romanos capítulo 9, versículos 14 y 16 dice, la contestación que da la misma Biblia, porque la primera regla de la hermenéutica o de la interpretación bíblica es que la Biblia se interpreta a ella misma. Esa es la primera regla general para el curso de hermenéutica, que no es otra cosa que la interpretación bíblica. Es que la Biblia se interpreta a ella misma. Ahora vamos a responderte con la propia Biblia, por favor, escuche. Romanos capítulo 9, versículos 14 y 16 dice, ¿qué pues diremos? Siempre Pablo con esta forma de hacer preguntas retóricas, una pregunta que él mismo va a contestar más adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, escuche bien, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Una contestación más clara que esa, hermano. Está clarísimo. Ahí está la soberanía de Dios completamente. Es que Dios es soberano. Dios hace como Él entienda, como Él crea. Como Él cree, Él va a hacer. Él es Dios. Nosotros no tenemos que preguntarle nada. Antes de continuar, pues que quisiera dar una definición sobre la salvación. Yo creo que con esa contestación usted está bastante claro en términos teológicos. Podríamos decir que la salvación es la liberación espiritual y la eterna concedida inmediatamente por Dios a todo aquel que acepta sus condiciones en arrepentimiento y fe. Dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, que ningún otro nombre en salvación, refiriéndose al nombre del Señor Jesucristo. Todo aquel que confiesa que Jesús es Señor en arrepentimiento y fe y en humillación, será salvo. Esa es una de las contestaciones. Hablando bíblicamente, la salvación se refiere a la obra de Dios a favor del hombre. Es esa obra misericordiosa, maravillosa, milagrosa de Dios hacia el hombre, que provee un camino hacia el cielo, y sabemos que este camino es Jesucristo. El único camino a la vida eterna es Jesucristo, nuestro único mediador, conforme lo dice Juan 14:6. Es un camino de liberación de la condenación y del castigo del pecado y de la justa ira de Dios. No existe algo parecido como que algún ser humano sea mejor que otro delante de Dios. Eso no es cierto. Todos somos pecadores y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados antes de ser rescatados por Dios, y pecábamos antes de ser rescatados por Dios todos nosotros. En Romanos capítulo 3, versículo 12 dice que no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Nadie. En palabras simples, el ser humano no tiene nada que ver con su nacimiento natural y mucho menos con su nacimiento espiritual. La base escritural para esto se encuentra en Juan
capítulo 15 y versículo 16, cuando Jesús le dice a sus discípulos que no fueron ellos los que lo eligieron a él, ¿verdad? Refiriéndose a él mismo, a Jesucristo. No fueron los discípulos que escogieron a Cristo, sino que fue él quien los escogió a ellos y también a usted y a mí. Fue Cristo, no fuimos nosotros. El Señor nos había perdido, los que nos habíamos perdido éramos nosotros. Mucha gente dice, yo voy a Cristo cuando esté preparado, hermano. Eso es un disparate. Eso no es cierto, eso no tiene base teológica. Usted llega a Cristo cuando el Señor le llama. Y cuando el Señor coloca ese corazón dispuesto a escuchar el mensaje. Que usted dice, pero ¿qué he hecho con mi vida? Yo no entendía esto. Yo era un enemigo de la iglesia, un burlador de Dios. Pero hoy día yo burlaba las cosas del Señor. Mi esposa me invitaba a la iglesia. Yo decía, no me invita a la iglesia. Era un hombre rudo, tosco, sin sentimiento, frío. Y un día Dios hizo el milagro en mi corazón. Lo transformó. Yo dije, yo quiero ir a la iglesia. Quiero buscar de ti, Señor. Hasta el día de hoy, mire, estoy pastoreando una de sus iglesias locales. Eso lo hace el Señor. Fue Dios que lo hizo en mí, no fui yo, fue Dios. Fue una obra, un milagro del cielo en el corazón, en la salvación. En Efesios 1:13 dice que nosotros hemos oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y hemos creído en él y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Se nos asegura la salvación y la liberación de la ira de Dios destinada para ser ejecutada sobre los impíos en el final de la era. En 1 de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 10 dice que Cristo Jesús nos libra de la ira venidera. Dice en 2 de Tesalonicenses 2:13, hermano, voy un poco rápido porque el tiempo va avanzando y quisiera ser prudente, que en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 dice que Dios nos ha escogido desde el principio para salvación. En primera carta del apóstol Pedro capítulo 1 y versículo 5 dice que hemos sido guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esto en nosotros los creyentes. Eso se llama la perseverancia de los santos. Nosotros en Fe Reformada le llamamos la perseverancia de los santos. Y nuevamente, como dice en Jonás capítulo 2 y versículo 9, la salvación es de Jehová. En Mateo capítulo 19, versículos 25 al 26, dice que los discípulos de Jesús oían las enseñanzas de Cristo y se asombraban en gran manera, preguntándole, ¿quién podría ser salvo? Que veían que era como una complicación increíble para alcanzar salvación, según su entendimiento humano. Jesús mirándole fijamente les dice, para los hombres esto es imposible. Usted no ve que usted pregunte y habla de salvación y los hombres tienen 1000 complicaciones. Siempre ponen una traba, siempre están en contra de lo que uno está enseñando, porque nosotros los hombres somos así, complicamos las cosas. Entonces Jesús mirándole fijamente les dice, para los hombres esto es imposible, más para Dios todo es posible. En Tito capítulo 3 versículo 5 dice que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, no por nuestro mérito, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo de Dios. Los teólogos de Westminster, le enseñé el librito ahorita, para clase de estudio, Williams, es muy bueno. Los teólogos de Westminster dijeron sobre el tema de la salvación divina que debía tratarse, escuche esto bien, qué hermoso, lo dijeron, que debía tratarse con especial prudencia y cuidado para que los seres humanos, al prestar atención a la voluntad de Dios revelada en su palabra y a rendir obediencia a ella por la certeza de su vocación eficaz, estén seguros de su elección eterna. Así que esta doctrina debe ser motivo de alabanza, reverencia y admiración en Dios y de humildad, diligente y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen el Evangelio. Fin de la cita. Eso se encuentra en el capítulo 3 de la Confesión de Fe de Westminster,
que se trata sobre el decreto eterno de Dios en su parte número 3, artículo 8. Dice William Perkins que es imposible entender la doctrina de la elección antes de haber recibido la salvación. Por la salvación y por las obras resultantes de la salvación, la elección es asegurada. Alguien que no es salvo no te va a comprender lo que estamos hablando. Porque para el mundo es locura lo que nosotros decimos, porque han de discernirse espiritualmente, y discernirse espiritualmente es discernirse por una persona que es salva, que ha sido sellado por la obra del Espíritu Santo de Dios, y Dios le ha cambiado su corazón de piedra en uno de carne, y ha sido regenerado para entender las hermosas palabras del Evangelio. Por eso que usted ve que muchos van a estar en contra de lo que estamos hablando, que son los no nacidos de nuevo. Lo que quiero que quede claro es que Dios es el dueño soberano de la salvación. La Biblia es bien enfática en que la salvación es de Jehová. Y yo voy a tocar algunos textos y los voy a leer bastante rapidito, pero que hacen énfasis en que la salvación es de Jehová, es de nuestro Dios. Jonás 2.9, que ya lo leímos. Jonás 2.9, la salvación es de Jehová. Apocalipsis 7.10, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Salmo 3.8, la salvación es de Jehová. Isaías 45.22, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Este es otro muy hermoso, hermano. Juan capítulo 17, versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Escuchen con qué claridad lo explica el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 8 y 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, está diciendo al joven pastor Timoteo, el apóstol Pablo escribiéndole, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó, soberanía. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, el que llama es Él, no conforme a nuestras obras, no por obra para que nadie se gloríe, Efesios capítulo 2, versículo 8, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Qué precioso, ¿verdad? A mí me parece que a base de todos estos textos debemos estar en acuerdo en que la salvación proviene de Dios, no de algo que podamos hacer nosotros los hombres. Como dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Y para los que piensan que con sus buenas obras van a alcanzar la salvación, el apóstol Pablo les dice muy enfáticamente en Efesios capítulo 2, versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Ya que ahorita dije 2.8, es 2.9, no por obras para que nadie se gloríe. A Dios y únicamente a Dios le pertenece la salvación. A Dios. Y de esta manera, como es de Él, Él tiene todo el derecho de hacer con ella lo que a Él le plazca. Él tiene todo el derecho. Escuchamos a Jesús en su oración como sumo sacerdote perfecto decir en Juan 17:9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Me gusta mucho Romanos capítulo 9, versículo 20-21, para describir la soberanía de nuestro Dios. Escuchen cómo Pablo lo dice aquí. Romanos 9, 20-21. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro de deshonra? Wow. Soberanía completa, un texto de la soberanía de Dios. Yo quisiera ir culminando ya el mensaje, ya llevamos 29 minutos. Así me está acabando el tiempo por lo menos para el video, para no subirlo tan pesado. Quisiera decirles, hermanos, que confíen en Dios, que Dios es soberano. No piensen que van a ganar el cielo por sus propias obras, que usted piense que son obras buenas,
y que usted no necesita buscar de Dios, que al final Dios lo va a salvar porque usted es una persona piadosa, una persona que no hace daño a nadie. No, la salvación viene de Dios y Dios tiene establecido cómo es esa salvación, no con nuestra propia fórmula. Es bajo el mandato de Dios, de la soberanía de Dios. Tengo un poco más de información, la voy a restringir, quizá la dé en la próxima clase, ¿verdad? Hasta donde me quede. Porque en la segunda parte, ¿verdad? Que ya quiero terminar este estudio, pero ya en el próximo estudio, el jueves próximo, con el favor del Señor, si así Dios permite, Dios mediante, la segunda parte de este tema estaremos hablando sobre cómo se produce esta salvación en el ser humano. Y también observaremos algunos versículos complicados, aquellos versículos que utilizan muchas personas para cuestionar o atacar la seguridad de salvación. ¿Okay? Eso vamos a tocar la semana que viene. Este estudio se llama Doctrinas de Salvación y el orden de la salvación. Primera parte, Dios, el dueño de la salvación. Ahora, cuando todo vuelva a la normalidad, les voy a dejar aquí, voy a decir los horarios del servicio. Cuando todo vuelva a la normalidad, nos va a encontrar en la calle 125, Avenida Emérito Estrada. Esto queda al costado del cuartel estatal de la policía, detrás exactamente de Ito's Chicken, donde era la antigua panadería Ricomini. Al costado derecho, allí nos encontramos nosotros, la Iglesia Presbiteriana Reformada Refugio de Amor. Nuestros horarios son los jueves, culto de oración y estudios bíblicos, desde las 7 de la noche, y los domingos, culto de adoración al único Dios verdadero, a las 11 de la mañana. Así que esos son nuestros horarios. Yo quiero ahora culminar, como hoy estamos cumpliendo con el culto de oración y de estudios bíblicos. Ahora voy a estar orando por las peticiones. Tengo un listado aquí que los hermanos me enviaron a través de un chat que tenemos de la iglesia. Y quiero mencionar primeramente a Ginette López Adame. Sus peticiones, ya pide por una muchacha que perdió a sus gemelos en el vientre. Situación triste, fuerte. Se llama Meli. Pide por el mundo porque Dios nos dé fuerzas para continuar, por Lili y por Víctor y por toda su familia que se encuentran en Estados Unidos y se han contagiado con el COVID-19, con el coronavirus. Se han contagiado esta familia. Es amiga de su yerna esta familia. ¿Okay? Ivy, y nuestra hermana Ivy Gerena, saludo a Jamón Ivy, saludo. Ivy pide para que esta pandemia nos enseñe a depender más de Dios. Es una petición excelente. Me uno ahí fuertemente. Por la paz, por el respeto y la tolerancia en estos momentos con los niños, porque yo sé que están en la casa encerrados y no es muy fácil para los padres con niños pequeños. Por enfermos de cáncer, por sus nietos, por mí, por nuestro pastor, ¿verdad? Por mí. Gracias, Ivy. Por Carmen Yanis, por Carmen Gloria también. Esto es muy importante, por aquellos no alcanzados. Yo espero que este video Dios lo utilice como herramienta suya para alcanzar a aquellos no alcanzados. Pide por los no alcanzados, por una amiguita joven que tiene, que tiene una enfermedad. María pide por la paz mundial, por salud, por los presos, por los hermanos de la iglesia. Gracias, María. Lilian pide por la Iglesia Universal, por la paz mental de las personas, por el fin de esta pandemia. Por usted, refiriéndose a mí, ¿verdad? Su pastor, y por mi familia, por los no alcanzados, excelente, por los gobernantes. Dios nos dice en su Biblia, en la palabra del Señor, que debemos orar por los gobernantes, los que están en autoridad, por los profesionales de la salud y todas las personas que trabajan para el correo, que prácticamente no las mencionan, pero están igual expuestas a esta enfermedad. Bendecimos a los que trabajan en el área de los correos. En especial por su cuñada, Nilda, Ñeca, como le decimos cariñosamente, pide, ella da primeramente acción de gracias a Dios por las cosas buenas y también por las que parecen que no son tan buenas. Pide oración por sus hijos, sobre todo por Chandler, que se encuentra en Connecticut y el coronavirus está infectando a muchas personas en esa área. Por sus hijos Chelo y Gibi, que aunque están lejos de ella, no del Señor, para que Dios los cuide y los proteja. Pide por su hijo Mickey, mi hermano Mickey, uno de los candidatos ancianos aquí en la iglesia y predicador también. Por su familia, por los presos, por los niños, por los envejecientes, por los matrimonios,
por mí, por este servidor, pide por Carmen Yanis y por Carmen Gloria y por cada uno de nosotros y por mi mamá Generosa Vélez pide también y les envía bendiciones a todos. Bueno, esas fueron las peticiones que por lo menos registran el chat que tengo en Messenger. Yo sé que hay muchas otras más, pero usted ahí cuando esté viendo el video, usted ora y le pide al Señor. Dios conoce todas nuestras peticiones. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles y conoce lo que va a salir de nuestra boca antes de nosotros decirlo. Así que vamos a hacer una breve oración para entonces culminar con el video. Y espero que sea de bendición para todos, cada uno de ustedes que están en sus hogares, en medio de este aislamiento civil, físico. Que sea de bendición llegar a sus hogares a través de esta plataforma de Facebook y estos videos. Sea de bendición. Así que oramos, hermano. Padre, gracias por tu misericordia que son nuevas cada mañana. En esta hora presento las peticiones de mis hermanos, Señor. Ya tú las has escuchado. Tú conoces aquellos que no leí. Tú conoces todas las peticiones. Tú eres omnisciente y omnipresente. En esta hora bendigo la Iglesia Universal. Te pido que alcancen los no alcanzados, Señor, y que tengan misericordia de este planeta que te ha dado la espalda. Gracias, Señor. Proteja a cada uno, bendícelo y sobre todo, salva alguna vida, Señor, a través de estos mensajes, de estos videos. Salva alguna vida, algún alma, Señor. Ten misericordia de nosotros, que somos tan pecadores y tan necios y muchos enemigos tuyos, Señor, que se vuelvan a ti en arrepentimiento y fe y entiendan que en ti es que está la solución y la salvación de nuestras almas, solo en ti. Todo esto lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gracias, hermano, por haberme escuchado, y el domingo le daremos más información en la semana sobre el video que vamos a estar subiendo el domingo, Día del Señor. Así que bendiciones. Gracias por habernos escuchado. La paz de Dios para todos. Amén.